Hola jóvenes, esta semana vamos a trabajar con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿de acuerdo? ¿Qué significa eso? Vamos a seguir estudiando objetos que se mueven en línea recta, ¿de acuerdo? Pero ahora ya cambia su velocidad. En el anterior no cambiaba su velocidad, en este sí ya cambia, ¿de acuerdo? Ya nos vamos enfocando más a la realidad, objetos que cambian de velocidad y por lo tanto tienen aceleración. Pero esa aceleración es constante, o sea que esa aceleración no cambia conforme pasa el tiempo, ¿de acuerdo? Esa es la consideración para MRUA. Bueno, y entonces, teniendo en cuenta esto, tenemos 6 ecuaciones importantes, ¿de acuerdo, jóvenes? Aquí ya tenemos 2 ecuaciones para calcular la velocidad final, ¿de acuerdo? Vean. 2 ecuaciones para calcular la distancia, ¿de acuerdo? Ya son más complejas porque ya no es una velocidad constante. Y 2 ecuaciones para calcular el tiempo, ¿de acuerdo? ¿De qué depende? Pues depende de los datos, jóvenes. Depende de qué datos tengo, es lo que voy a escoger entre uno u otra ecuación. Bueno, aquí lo importante que hay que aclarar, que ahora sí, forzosamente tenemos que tener las velocidades, tanto la inicial y la final, en metros sobre segundos. La aceleración siempre va a tener, lo vamos a reportar o siempre debe de tener como unidades metros sobre segundo al cuadrado. El tiempo siempre tiene que estar en segundos. Aquí ya no hay elección de que si lo dejo en horas o minutos. No, todo tiene que estar en estas unidades. La distancia en metros. Siempre, siempre. Solamente así, si están en estos datos de esta forma, en estas unidades, podemos utilizar las ecuaciones. ¿De acuerdo? Si no, no se puede. Veamos un ejemplo. Dice, el primer ejemplo de arriba. Dice, un coche alcanza una velocidad de 0 a 100 km por hora en 4 segundos. ¿Cuál es su aceleración? Bueno, ustedes si se fijan ya tenemos dos velocidades. Nos dice que velocidad de 0 a 100. Entonces ahí, ¿cuál es la inicial? BI significa velocidad inicial. ¿Cuál es la inicial? Pues con la que empieza. 0 km por hora, ¿de acuerdo? Porque estaba parado el coche. Y la velocidad final, pues con la que termina. ¿Cuál es esa? 100 km por hora. ¿Qué otro dato tenemos? El tiempo, ¿verdad? T. T ya está en 4 segundos. Por lo tanto, me pide que calcule la aceleración. Bueno, para aceleración solo vamos a tener esta fórmula. Velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Pero, ¿cuál es el problema aquí? Que las velocidades todos tienen que estar en metros sobre segundos. Todos, siempre. Antes de utilizar la fórmula. Por lo tanto, vamos a tener que convertir. Bueno, convertimos 100 kilómetros por hora. Sabemos que un kilómetro tiene 1000 metros. Y luego que una hora tiene 3600 segundos. Por lo tanto, haciendo todo eso sería 100.000 entre 3600. 100.000 entre 3600. Y eso nos da que es 27.778. ¿De acuerdo? Redondeando más o menos. Que son metros por segundo. ¿De acuerdo? Ahora sí, ya puedo utilizar la fórmula. ¿Qué dice? Que velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. ¿Cuál es la velocidad final? Pues 27.778 metros sobre segundos menos la velocidad inicial. Pues la velocidad inicial fue 0, ¿verdad? Entre el tiempo fue de 4 segundos. Así es que haciendo esta resta sigue quedando lo mismo. Entonces este número entre 4, 27.77 entre 4 y listo. Entonces la aceleración es 6.94, que son metros sobre segundos al cuadrado. ¿De acuerdo? Este siempre es la unidad para aceleración. Metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, listo. Contestamos el primer problema. Entonces, vean, las fórmulas ya están. Lo que tenemos que hacer es que, en este caso, tenemos que convertir para que todos cuadren en las unidades que deben de estar. En el segundo dice, ¿qué distancia recorre una moto si esta tiene una aceleración de 5 metros sobre segundo al cuadrado? Parte del reposo, o sea que estaba quieto, estaba sin movimiento. Y después
que ha transcurrido 18 segundos. Bien, entonces veamos datos. Siempre primero datos. ¿Qué tenemos? Que tenemos que la aceleración es 5 metros sobre segundo al cuadrado. Parte del reposo, eso es importante. ¿Qué significa? Que su velocidad inicial es 0, parte del reposo. No estaba moviéndose al principio. Y dice que, bueno, nos dan el tiempo después de que ha pasado 18 segundos. ¿Y qué queremos calcular? ¿Qué distancia dice? D. Así es que, bueno, viendo estos datos, jóvenes, tenemos dos ecuaciones para distancia. ¿Cuál ocupamos? ¿La primera o la segunda? Si ustedes se fijan, la segunda tendría que tener velocidad final. ¿Sé qué velocidad lleva después de este tiempo? No. Si ustedes se fijan, BF o velocidad final no lo tengo. Por lo tanto, no puedo utilizar la primera fórmula. Tengo que usar la primera. Tiene todo, ¿verdad? Así es que vamos a copiar esa. Distancia es velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado entre 2. Bien, tenemos todo. Sustituyendo. ¿Cuál es la velocidad inicial? 0. 0 por el tiempo. 0 por 18. Aquí lo voy a poner. Pero no tiene caso, ¿verdad? 0 por 18 es 18. Es 0, perdón. Entonces se elimina. Esto vale 0. En este primer ejemplo. Más aceleración. Pues es 5 metros sobre segundo cuadrado. Multiplicado por el tiempo. El tiempo son 18 segundos, pero este va al cuadrado. Entre 2. Así es que la primera parte ya dijimos que se hace 0. 0 por 18, 0. Y vamos a resolver todo esto. Primero, no multipliquen 5 por 18. Primero hay que elevar al cuadrado. Cuando tenemos un número elevado al cuadrado, primero se hace eso. 18 al cuadrado me da 324. Ahora sí, por 5 me da 1620. Y al final, entre 2. Listo. Haciendo todo esto, la distancia es 810. ¿Qué unidades? Tienen que ser metros. Porque si se fijan, segundos al cuadrado con segundos al cuadrado se fueron. ¿Y qué me quedó? Metros. Esa es la distancia que recorre esa moto. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces son sencillas las ecuaciones, solo que hay que escoger bien dependiendo de los datos. Veamos otro ejemplo. Dice, ¿cuál es la velocidad que tendrá un cohete espacial si acelera a 12 metros sobre segundo al cuadrado cuando despega y ha alcanzado una altura de 1300 metros? Bueno, ¿qué datos tenemos primero? Siempre partimos de los datos. Un cohete espacial que acelera a 12 metros. Eso es aceleración. 12 metros sobre segundo cuadrado. Cuando despega, dice, o sea, que su velocidad inicial es 0. ¿De acuerdo? Cuando está despegando apenas. Despega en la Tierra, ¿verdad? Y al principio no tiene velocidad. Y dice cuando ha alcanzado una altura. ¿Altura? ¿Qué es altura? ¿H? No, es distancia. Sabemos que altura es una distancia, pero vertical. Entonces, distancia 1300 metros. Entonces, listo. Lo que tenemos que hacer, pues simplemente, ¿qué es lo que nos pide? La velocidad. ¿Velocidad qué? ¿Final o inicial? Pues tiene que ser la final, ¿verdad? Porque la inicial es 0. Entonces, velocidad final, vamos a las ecuaciones y tenemos dos para, otra vez, dos para velocidad. ¿Cuál nos sirve? Tenemos tiempo. En la primera tendría que tener tiempo. ¿Tenemos tiempo? ¿Tenemos el tiempo? No. No nos dice cuánto tiempo lleva despegando ese cohete. Así es que la primera no nos sirve. La segunda podría ser. Entonces vamos a ver. Velocidad final es igual a velocidad inicial al cuadrado, aguas que están al cuadrado, más 2 veces la aceleración por la distancia. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial, es 0. 0 al cuadrado, pues es 0, ¿verdad? Más 2 veces, o sea, doble, de la aceleración. La aceleración es 12 metros sobre segundo cuadrado por la distancia, que tienen que estar en metros. ¿Ya está en metros? Sí. 1300 metros. Así es que velocidad final cuadrado sería 2. Esto ya dijimos que hace 0. Se hace 0. Así es que sería 2 por 12 por 1300. Y eso nos da que son
31.200. Pero aguas, que esta velocidad está al cuadrado. ¿Qué hay que hacerle al final? Mandarlo como raíz, ¿verdad? Raíz cuadrada de 31.200. Y me da que la velocidad final es 176.6, que son metros sobre segundos. ¿De acuerdo, jóvenes? Listo. Entonces se fijaron, siempre vamos a tener dos ecuaciones, pero la mayoría de las veces solo podemos ocupar una. ¿De acuerdo? Cuando, por ejemplo, no tienes un dato y ese problema te lo pide, o esa ecuación te lo pide, pues no ocupas. Checas con el otro. ¿De acuerdo? Entonces, veamos el último. ¿Cuánto tiempo le tomará frenar por completo un camión si este viaja a 140 km por hora? Si lo quiere hacer recorriendo solamente 90 metros para no chocar. Va un camión fuerte y quiere frenar, ¿de acuerdo? Y no tiene que rebasar los 90 metros para que no choque bien. Veamos, ¿qué datos tenemos? Un camión viaja a una velocidad de 140. ¿Qué es velocidad final o inicial? Los 140. Es la inicial, ¿no? O sea que ahora este problema, pues el camión ya se está moviendo. ¿Cuál es la velocidad final? Dice para frenar por completo. O sea que su velocidad final va a ser 0, detenerse por completo. Esa es con la que iba y esta es con la que tiene que terminar. Hay que entender un poquito el problema. No nos dicen como tal que su velocidad final va a ser 0, pero si se va a detener por completo, entonces va a dejar de moverse, su velocidad va a ser 0. Dice que lo quiere en 90 metros. ¿Qué es eso? Pues distancia, 90 metros. ¿Y qué es lo que nos piden? El tiempo. Bien, veamos. Tenemos dos ecuaciones para tiempo. ¿De acuerdo, jóvenes? Tenemos los dos. La primera nos pide aceleración, si se fijan. Entonces, no tenemos aceleración. ¿Lo podemos calcular? No creo. Entonces nos vamos con la segunda. La segunda dice que es 2 veces la distancia entre la velocidad inicial más la velocidad final. ¿Tenemos todos los datos? Sí. Pues hay que sustituir. 2 por la distancia. La distancia, 90 metros. Entre velocidad inicial, 140 kilómetros por hora. Pero no podemos poner 140 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque está en kilómetros por hora y lo necesitamos en metros por segundo. Así es que hay que transformar, ¿de acuerdo? El procedimiento ya se lo saben. Bien, así es que transformando 38.89 metros por segundo. Eso es lo que equivale a 140 kilómetros por hora. Ustedes lo pueden comprobar con el método que ya saben. Entonces, velocidad inicial 38.89 metros por segundo menos o más, perdón, la velocidad final, pero sé que la velocidad final va a ser 0. Así es que sería 2 por 90 serían 180 entre 38.89 y listo. Entonces el tiempo es 4.6. ¿Qué serán? ¿Minutos, horas, segundos? Tiene que ser segundos. Si nosotros trabajamos en las unidades que me piden, ¿sí? El tiempo por default va a salir en segundos. La distancia por default va a salir en metros. Las velocidades por default van a salir en metros sobre segundos. ¿Sale, jóvenes? Se fijaron, no son complicadas, ya están las ecuaciones, solo hay que transformar, poner la unidad en las unidades que nos piden y luego usar la fórmula con el cual contamos todos los datos. Si tienen más dudas, chequen los videos que voy a dejar y en la clase también. Gracias.